No sé si se alcanza a mirar completamente esta vista, que no es la gran cosa, ¿verdad? Para muchos, para otros sí. Es una pequeña marina, un pequeño lago, conjunto de pequeños lagos aquí en Aveiro. Todo este complejo de lagos, por así decirlo, se llama Marina de Tiago, o sea, Marina de Santiago. Todo esto a la vista humana es hermoso, obviamente, es relajante y hace un momento estaba orando porque vengo a este lugar a orar, a conversar con Dios, a platicar con Dios, a guardar silencio ante Dios, a simplemente sentir esa naturaleza, la naturaleza en sí, como un tipo de voz de Dios hacia mí, y obviamente la voz interior, ¿verdad? La que se escucha en la mente, en el corazón, se siente. Cada uno tiene su relación con Dios, el Creador, de una forma. Pero volviendo al tema de esta vista, hay distintas interpretaciones de por qué alguien graba un video con esta vista. Te voy a decir las más comunes. Las percepciones que como ser humano en algún momento he experimentado al ver que alguien graba un video en tal lugar, en determinado punto turístico, juzgando en mi corazón y en mi mente lo exterior, lo material. Y cuando están en lugares precarios o de no atractivo visual como lo es los lugares de turismo alrededor del mundo, también juzgamos esa manera precaria o que no coincide con nuestros parámetros. Y más hoy en día, ¿no? TikTok, Instagram, Facebook son unas porquerías. Redes sociales se ha convertido desde hace mucho tiempo en la vanidad misma. Mucha gente pensará que me siento aquí a presumirte, mira, estoy aquí en Europa, Marina de Santiago. Pero como siempre nos equivocamos al juzgar, pues no entiendes el contexto de esto. Yo estoy aquí porque hace un momento estaba orando a Dios y de forma muy intensa. Porque tengo estas experiencias y otras, ¿verdad? Y mi alma no tiene la paz que desea, tiene paz, pero no la que desea ni la que requiere. Tanto en el cristianismo, como en el judaísmo, como islamismo, catolicismo, el mindfulness, el estoicismo, cualquier creencia religiosa, espiritual, filosófica,
intelectual, psiquiatría, psicología, inteligencia emocional, cualquier método, herramienta, instrumento para capacitar, para equipar, para enfrentar la vida día a día, tiene un patrón repetitivo, que es la apreciación de la vida presente, la concientización del tiempo presente. Pues si vives pensando en el pasado, tendrás tristeza, depresión, producto de la melancolía, producto de la añoranza, producto de la culpa. Y si vives pensando constantemente, cotidianamente, en el futuro tendrás ansiedad, insatisfacción, frustración. Toda creencia, toda filosofía, toda religión, toda ideología tienen eso en común, el vivir aquí y ahora. Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, cualquier asociación civil que contribuya no a la salvación del ser humano desde una forma eterna, ¿verdad? Escatológica, judio-cristiana, sino de una salvación del ser humano, de sí mismo, de los malos hábitos, de la toxicidad, de la destrucción mental, de la muerte paulativa. Toda asociación, todo método que busque de alguna manera reincorporar al ser humano a este sistema civil, social, religioso, espiritual, común, la Matrix, la Babilonia, el Egipto, tienen el mismo patrón, que es: vive el aquí y ahora, en el presente, en conciencia del presente. Entonces, explicándote este contexto, no te estoy presumiendo que estoy aquí. De hecho, quiero que sepas que ahora, en estos días, soy muy infeliz aquí. Y no es que el lugar sea malo, es tan lindo. Y en otros casos, otras personas serían muy felices aquí o en los lugares que he estado. Pero mi camino, mi destino es otro. En algún momento de mi vida retrocedí y puse pausa a la actividad, a la misión que el Creador a mí me encomendó, por muchas razones, justificadas e injustificadas. La más grande es que cuando Dios te manda a hacer algo, muchas veces la obediencia no está en nosotros y se combina con otras cosas: miedo o incapacidad de entender el mensaje, incapacidad para comprender qué es lo que se tiene que hacer. Porque no es tan fácil. Estamos en tiempos donde cualquier persona se presenta en redes sociales y dice: Dios me llamó. Y algunos evaden esta postura religiosa, ¿no? Y se disfrazan de gurús motivacionales, ¿verdad? Y se autollevan por la vida como líderes, como coaches de vida, experiencias de vida, capaces de decirle a las personas cómo vivir con sus vidas. Y además de esto, lucran económica y financieramente con la salvación eterna y en tiempo presente de las personas.
No, no te estoy presumiendo que estoy aquí a orillas de un río. Aquí en Portugal me he dado cuenta de lo superficial y vacío que puede llegar a ser el mundo hasta cierto punto. Es cierto, no ha habido un éxito total en tu vida o en mi vida. Solo Dios sabe cuál sería nuestra reacción, nuestro comportamiento si tuviéramos éxito en lo que algunos todavía a veces deseamos en nuestro corazón. Me está alcanzando la pequeña marea de este río insípido, pues dicen que los lugares se parece a su comida, y es cierto. Es un río lindo, pero es un río sin sabor. No todo es lo que parece, no todo es como tú lo puedes llegar a apreciar, no, no todo es como tu interpretación. Me pongo a salvo porque me estoy mojando los pies un poquito. No pensé que esto iba a pasar. Ahí está. Me acordaba de cómo algunas personas me hablaban cuando sucedió lo de la luz, de esta secta protestante de Guadalajara, la luz del mundo en 2019, que estuve en el pórtico del Palacio de Bellas Artes anunciando algunas verdades ahí, ¿verdad? Y cómo las personas ansiosas de un caudillo, de un juez, de una figura, ¿verdad? Se comunicaban conmigo, establecían algún contacto conmigo y me hablaban y me buscaban. Hasta de usted me hablaban, ¿puedes creerlo? Ahora muchos, pasados los años, viendo que establecimos confianza, ¿verdad? Y que a mí, en mi comportamiento, en mi naturaleza, no se me da ese comportamiento que a ti te gusta en tu religión, aunque no vas a la iglesia. Y es algo que no se me da, ese comportamiento de, ay, soy profeta, soy patriarca, ¿verdad? Que en mi opinión hasta cierto punto sería necesario, pero a la vez no. Pero me he dado cuenta que a la gente cristiana le gusta eso. Porque en el momento en que establecimos relaciones, contacto, y empezamos a hablar, y hubo ese intercambio de oraciones, ¿sí? De palabras, de confianza. Muchos, no nada más uno o una, muchos se dan el lujo inclusive de que si yo les escribo no responden. No te preocupes, eso hace un par de años me mataba. Ya muchos todavía los matan, ¿no? Que escriben y los dejan en visto. A mí ya no, a mí ya de tanto que lo hacen y lo han hecho, ya ni me importa, ¿no? Porque primero platican, primero comparten, primero te cuentan la necesidad, les hablas, oras por ellos, les compartes un mensaje y lo terminan desechando y no les interesa. No te quieren escuchar. Es porque inconscientemente necesitan, ¿verdad? Necesitan necesitan estar todavía en ese sistema religioso
incompetente espiritualmente. Y esta es la gente que normalmente ataca a las sectas protestantes. O sea, dicen que ellos no son igual, pero sí son igual. Yo he dicho muchas cosas en este recorrido, muchas de las cuales he modificado mi forma de pensar y muchas son ciertas. Y muchas son ciertas. Vamos a cambiar el lugar de la ubicación porque está llegando el agüita aquí. Había escogido un lugar bien bueno para sentarme. Y me empezó a ganar el agua, mira. Es lindo, pero a mí nunca me había costado tanto trabajo vivir en un lugar en tiempo presente como aquí. En todos los lugares he desarrollado eso que todos debemos de desarrollar. De el aquí y ahora, ¿verdad? El de aquí estoy. El de aquí estoy, aquí vivo, aquí existo, ¿sí? Hay cosas que no puedo controlar, hay cosas que sí. Aquí me ha costado tanto. ¿Y sabes por qué es esto? Porque yo siento que hay veces que hay lugares a los que llegamos y en realidad no tenemos por qué estar ahí. O sea, sí existe la posibilidad de que tomemos un camino o lleguemos a un lugar al cual no debíamos de llegar. ¿Sabes? Que hay veces que me pasa esto. Que pues sí estoy haciendo un video o algo, sino que empiezo a pensar. Empiezo a pensar en qué sentido tiene todo esto. O sea, ¿cuál es el propósito de todo esto? O sea, ¿para qué hacer todo esto? ¿Sabes por qué? Por lo mismo, porque me he dado cuenta que a la gente no le interesa. O sea, es muy difícil que la gente te escuche si tú no tienes iglesias, si no tienes organización religiosa. No nada más en la calle, sino en las redes sociales. O sea, para un cristiano promedio en este tiempo, no es concebible, ¿verdad? No es posible que Dios realice, haga esos llamados directos de Él. Todo tiene que ser a través de una iglesia. Y ahí es donde estamos mal. Ahí es donde estamos bien mal. No, estás bien mal. Porque ahorita lo que más abunda en el sistema religioso cristiano, ¿verdad? Obviamente es el uso de la Biblia, ¿verdad? Pero se centran más y abundantemente en las cartas de Pablo, las cartas a la iglesia. Ahorita, tú como cristiano, escúchame, estás en una congregación, estás en una iglesia, perteneces a una red pastoral, a una red de pastores, no sé, a lo que sea. Pero tú no estás ahorita para leer las cartas de Pablo. Esas cartas, esos textos son para cuando hay iglesia. Son cartas dirigidas a la iglesia. Tú no eres iglesia. Tú no estás en una iglesia. No sé si me explico. O no sé si me entiendes, si te quieres hacer el que no o la que no entiende. Pero tú ahorita
Tú tienes que aprender el evangelio. Tú ahorita no estás como para, pues sí, aprender eclesiología y todo eso que aprendes, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay iglesia. Porque no hay iglesia, así de fácil, así de sencillo. Ahora, hace semana y media subí un video en el cual fui a una iglesia cristiana aquí en Aveiro. Ando buscando un lugar donde sentarme, donde calmarme, donde sosegarme, ¿verdad? Para platicar. Y sí, fui a una iglesia y creo de todo corazón que Dios me llevó a esa iglesia. Y te voy a decir algo, las iglesias aquí son muy distintas a México. Realmente el problema está en el cristianismo mexicano, grandemente. ¿Por qué? Me siento y te explico por qué. Porque fui a una iglesia aquí en Portugal y hay cosas muy parecidas, pero en su mayoría son distintas. Es distinto. ¿Dónde me siento? No puede ser posible. Ya vi unas banquitas por allá. Vamos a sentar por allá en unas bancas. Fui buscando un trabajo. Llegué al lugar de trabajo y enseguida se escuchaba una alabanza brasileña que se llama Yeshua, de un cantante protestante que se llama Fernandinho. Entonces me acerqué y tuve Santa Cena y ya, realmente no escuché yo, ni entendí yo que predicaran el evangelio. Realmente, pues es un poder muy limitado el que tiene la iglesia cristiana en este tiempo. Realmente creo que está en un periodo refractario, como congelado. Porque digo que una iglesia aquí es diferente a una iglesia en México. Bueno, terminando el servicio, ¿verdad? Pues no salió el café, no salió la comida, no te venden nada. A lo cual dije, oh, está bien, eso es bueno. Sin embargo, hacen mucho énfasis en lo financiero, ¿verdad? En diezmo, ofrenda, todo eso. Ese fue el detalle. Ya llegué aquí a unas bancas, vamos a sentarnos. Pues no hay equipo aquí de producción. No hay chalanes, no hay sistema técnico, no hay software, nada. Pero no lo necesito. Así de fácil. Y realmente ese es el problema, que cristianismo moderno hay muchos recursos. Hay muchos recursos aquí y allá, ¿verdad? Dinero y actividades y todo eso. Pero pues no hay ni está lo más importante. Ya sabemos que es lo más importante. Tú sabes cómo son las cosas en una iglesia en México. Te venden comida todo rato, todo lugar.
y te hablan de ayuno. El que yo haya regresado a una iglesia, ¿verdad? Pues fue por misericordia de Dios, primero que nada, ¿verdad? Las cosas como son. Oré igual que oro solo. Realmente yo en mi vida devocional, espiritual, no preciso de una iglesia, ni de un pastor. Esto es entre Dios y yo, nada más. Y habrá gente cristiana y habrá líderes religiosos cristianos que dirán todo lo contrario, que necesito un pastor. Sí, sí lo tengo, pero tienes que entender que todo tiene un tiempo y tú también debes de entender esto, que todo tiene un tiempo. Este es un tiempo en el cual Dios quiere pasar tiempo con sus hijos. Y pastor que interrumpa, que altere ese orden de las cosas, se va a meter en problemas. Y además, son muy pocos los que están capacitados para realmente pastorear o dirigir o compartir o hablar o discipular. Ahorita no. Estaba viendo a la foto de un pobre hermano, pobre hombre, digo yo, o sea, en una iglesia en la Ciudad de México le ponen unas vestimentas doradas, así como túnicas sacerdotales judías, todas doradas, a él y a su esposa. Y ahí está el pastor orando por ellos. Hemos caído en un espectáculo evangélico donde ellos pretenden ser la sana doctrina. ¿Sabes cuál es el libro o los libros menos estudiados de la Biblia? Los profetas. Son los que más hablaron de Cristo y son los que más hablan de reprensión al pueblo judío y cristiano y son los que los que menos te sabes. El cristianismo moderno se centra en iglesia, 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 iglesia. Cartas Paulinas, Paulinas, Paulinas. Cuando el evangelio, todavía no lo sabes. No lo sabes. Estamos en un tiempo donde los cristianos están muy apegados a lo material. Y digo están porque yo me considero cristiano, pero luchando para no estar apegado a lo material. Y te lo puedo dar hasta con lujos de detalles. Claro que sí, fue una iglesia cristiana, claro. Pero es igual, o sea, lo único que vi es que hay un poco más de moderación en cuanto a las actividades, ¿no? O sea, no es un club social. Una iglesia protestante aquí en Portugal no es un club social como en México. No hay comida, ¿sí? Eh, y si la hay es muy poco. O sea, realmente en México el cristianismo está en decadencia, es lo más bajo que puede haber ahorita. Pues tienes restaurantes cristianos, una iglesia cristiana ya es un centro comercial a pequeña escala. Tiene librería, tiene restaurante, tiene cafetería, tiene deportes, hay organismos religiosos tan grandes que tienen escuelas, tienen... Ahora tú dirás, ¿y eso qué tiene de malo? No tendría nada de malo si estuvieras ubicado espiritualmente, si te dieras cuenta de que conforme crece la iglesia, crece el nivel de oración y la responsabilidad y el compromiso ministerial. Quiere decir que si en tu iglesia, ¿verdad? En tu organización religiosa, pequeña, grande, imperio religioso, como sea, de la esquina o de la avenida o en la ciudad de más prestigio, ¿verdad? De más dinero. Dices que la cabeza que dirige esto es profeta, apóstol o algo así, como tú quieras creer. Tendría que haber un comportamiento
como tal según las Escrituras. Ese es el problema. Ese es el problema. No sabes cuántas ansias tengo de estar en México y anunciar esto, donde Jesús lo hacía, donde sus apóstoles lo hacían y donde tú no lo haces, ni lo quieres hacer, ni lo vas a hacer. No te confundas, no somos iguales. Ustedes, como cristianos, no predican en la vía pública por cobardes y por huevones, por perezosos. Yo de un tiempo a la fecha no predico en la vía pública por miedo y por vanidad, porque gran parte del tiempo que estaba en el extranjero lo dediqué a estudiar todas estas leyes metafísicas, física cuántica, el poder de la mente, todo. Joe Dispenza, Neville Goddard, todos tienen algo de verdad, todos tienen algo de cierto. Eso es innegable. Y Cristo mismo y la Biblia misma habla de todo esto, de visualizar, manifestar, asumir, creer que lo recibes. Pero cuando colocamos a Dios en segundo lugar a esto, ya habrá problemas y consecuencias. Consecuencias grandes. Y no me refiero a amenazas, ¿verdad? De que deseo que Dios te quite la vida o te haga sufrir. No, no me refiero a eso. No lo malinterpretes. Habrá consecuencias espirituales, existenciales. Sentirás grandes vacíos al colocar tu corazón, tu mente, tus emociones en los deseos de tu carne. Porque también esas herramientas se pueden utilizar para lo espiritual. Claro que sí. Claro que sí, pero hacerlo es difícil. Es difícil porque tienes la facilidad de buscar lo material. Y todo eso tarde o temprano te va a causar un vacío existencial tremendo, tremendo, doloroso. Ahora, mucha gente dirá, bueno, pues a ti te pasó eso. ¿Sí? Aprende de la experiencia, porque, escúchame bien, si yo me llego a enterar, ¿sí?, que decidiste ir a toda velocidad, como es estúpido, ¿verdad?, por la vida, adoptando estas leyes metafísicas como parte de tu vida, ¿verdad? Visualización, manifestación, asunción, atracción, todo lo que tú quieras, ¿sí? Porque si yo me llego a enterar que todo eso lo hiciste parte de tu vida y después te fue mal, ¿tú qué sentirías? Cuida tus reacciones, ¿sí? Cuida tus sentimientos cuando te enteres que alguien la está pasando mal, porque hay un proverbio judío en el libro de Salomón, en los proverbios de Salomón, perdón, que dice que no te alegres de cuando cayere tu enemigo, pues podrías ofender o molestar, desagradar a Dios, y Él podría quitar el castigo a tu enemigo. Entonces cuida bien tus emociones cuando alguien caiga
y tú no lo tengas en estima ni te agrade. Te hablo de estas emociones, reacciones normales, naturales, que en tu iglesia, en tu organización religiosa, te enseñan a ocultar, a maquillar, pero estamos en tiempos en los cuales tienes psicólogos, psiquiatras hablando de la sombra de Carl Jung, ¿verdad? De cómo integrarla, cómo usarla para tu bien, para tu beneficio. Esto de la sombra es tu lado oscuro, como en verdad eres. Y no como crees que eres, ni como tú le dices a los demás que eres. Es incongruente, ¿verdad? Que caigas en una devoción hacia tu organización religiosa y hacia tu líder espiritual, líder religioso, teniéndolo como infalible. ¿Qué tienes en la cabeza? Todos, desde Adán después de la caída hasta el apóstol Juan en Apocalipsis, todos, profetas, reyes, apóstoles, jueces, patriarcas, tenían un lado oscuro, tenían la sombra, la famosa sombra de la que habla este psicoanalista Carl Jung. Hablaba, perdón, y ahora es un mensaje que retoma cada especialista en el tema. Quien está hablando mucho de esto actualmente es Jordan Peterson, tu lado oscuro. Y en el cristianismo moderno, en la iglesia, te quieren enseñar a ser un ángel. Y peor aún, dicen que no. Y hablan con palabrería falsa, ¿verdad? De que todos somos pecadores y nos equivocamos. Eso es cierto, pero ellos lo dicen superficialmente. No lo sienten verdaderamente. No lo sienten verdaderamente. Hay gente muy hipócrita, ¿sí? Que tiene un alto concepto de sí mismo. Un concepto grande, un concepto elevado de sí mismo. No te equivoques. No te equivoques. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Cómo puede ser posible que en plenos tiempos como estos, sí, 2022, 2023, hay psicólogos, psiquiatras hablando de esto? Y en tu iglesia no hablan de esto. Muy poca gente ahorita cristianamente predica el evangelio y habla realmente de esta transmutación, de esta evolución de las tinieblas a la luz, que incluye la integración de tu sombra a tu propósito de vida. Muy poca gente cristiana habla de eso porque la mayoría no están capacitados para ello. No están capacitados. Tienen un alto concepto de sí mismos. Y quienes deberían de haberlo hecho se callaron. ¿Por qué? Por dinero, por comodidad, por hipocresía, por doble moral, por falsa piedad. Porque perdieron la capacidad, ¿sí?, de hablar de ellos mismos y hablar de sus pecados. Ya no hablas de tu testimonio. Ya no hablas de lo que tú hacías. Y mucha gente cristiana, ¿verdad?, justifica esa incapacidad de predicar, porque es una incapacidad, no estás capacitada. Lo justifican como hay todo tiene un tiempo, ¿verdad? Y vamos subiendo de nivel. Y llegan a un punto diciendo, no voy a hablar de mí, no voy a hablar de mí. Es que ese es el problema. Cuando tú dices, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, pues tú estás diciendo que tú eres el mensaje. Cuando tú dices que eres profeta de Dios, tú estás diciendo que tú eres el mensaje. Cuando tú estás diciendo, ¿verdad?, que eres apóstol de Jesucristo, tú estás diciendo que tú eres el mensaje. Y peor aún, hay gente que se atreve a decir que ellos son Jesucristo, pues con mayor razón
tú deberías de hablar siendo el mensaje. ¿Y qué es lo que más escuchas? En las iglesias, claro, hay excepciones, ¿verdad? Hay canales de YouTube que hablan palabra sana, fresca. He estado escuchando material ahí bueno, sí, que ministra. Y ahorita está muy de moda usar la inteligencia artificial, ¿verdad? Hasta cierto punto, hermano. O sea, es que estamos jodidos en serio. O sea, si tú usas inteligencia artificial para tu ministerio y le pones una voz a la figura en la pantalla y le pones un rostro, una imagen, una vestimenta, ¿sí? Y no eres tú, pero funciona, transmites la palabra, pues puede ser efectivo o no, ¿verdad? Pero quedan muchas dudas de por qué lo haces así. O lo haces porque verdaderamente le das la gloria a Dios, a Cristo, ¿verdad? Y quieres permanecer en un anonimato y más que nada sabes delegar, sabes tu lugar y sabes tener una visión de proyecto y no quieres ser tú el centro del proyecto, ¿verdad? Felicidades si es por eso que usas inteligencia artificial en tu ministerio. Pero si usas inteligencia artificial porque no toleras verte al espejo, ¿sí? Porque no quieres que te vean que no tienes cabello, ¿sí? Porque no quieres que te vean que no tienes barba. Aquí en Portugal el concepto de masculinidad incluye fuerza física y barba. Es algo ridículo, es algo cavernario. Si usas inteligencia artificial porque no quieres que vean tu peso, tu cara, porque tienes acné, sí, porque adquiriste una enfermedad crónica, entonces ahí estás mal, estás como Armando Alducin, ¿no? O sea, hablando de cosas celestiales, de la vida en Cristo y gastándose miles de pesos en peluquines y prótesis capilares porque el Señor no puede no puede enfrentar un auditorio con su calvicie. No se puede aceptar como calvo. Está lleno de vanidad y los hombres así no le sirven a Dios. A mí me importa un carajo si es este teólogo, doctor en teología, ¿sí? A la hora de los hechos no sirve. ¿Cómo puedes decirle a alguien que la vida siguiente es la mejor, la eterna, si tú aquí estás poseído por vanidad y no puedes aceptar tu calvicie? Y lo mismo pasa con la ropa. Ahora, si tú quieres creer, ¿verdad? Que yo me estoy dando aires de maestro de la vida, no, no, no. Acabo de salir de una crisis existencial, ¿sí? Muy fuerte en la cual, ¿sí? Me llené de ropa, comprando ropa aquí y allá, comprando cosas, electrónicos, comiendo aquí y allá. No te estoy dando clases, no te estoy dando clases de vida ni de experiencia, ¿sí? Yo mismo soy partícipe de estas pruebas, de estas luchas. Hay de aquel que quiera tomar una posición de maestro, ¿sí? Y no tenga la capacidad de hablar de él, yo también. No de aquí para allá, sino todos estamos en el camino, en esta lucha. Muy dentro de ti sabes por qué haces las cosas como las haces. Y ahorita está muy de moda eso en YouTube. Inteligencia artificial. Ponen una voz, una imagen. Lo más común, lo que más he visto yo es la voz. O sea, ponen una voz que no es la de ellos. Y se pone una voz de locutores y de cronistas y narradores. Una voz ronca y entiendo que puede ser algún tipo de estrategia, ¿no? Pero el problema es que tú estás divulgando. Ay, mierda.
fuerte el aire. El problema, ¿sí? El problema es que... Ay, espérame tantito. El problema es que tú estás divulgando, ¿verdad? Un mensaje totalmente contrario. Por eso, tú como cristiano, tú como pastor, no estás capacitado ahorita para estar hablando de Pablo, ni de las cartas paulinas, ni de eclesiología, ni de iglesia. Si tú mismo traes luchas contigo mismo, y son tremendas esas luchas, son difíciles, son completamente difíciles. Por eso me llama mucho la atención cuando alguien dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Tienes idea de lo que estás diciendo? Este video inició hace un momento, allá, en aquella orilla, estando yo sentado ahí, y comenzaba yo diciéndote, es un lugar bonito, hermoso, Dios hizo esto, y a veces vengo aquí a caminar y a sentarme para hablar, orar con Dios. Pero aquí en este lugar es donde más, aquí en Portugal, donde más tiempo y aceptación y trabajo me ha costado vivir en tiempo presente. Aquí. ¿Por qué? Porque yo estoy en el lugar equivocado ahorita. Porque yo tendría que estar en México, obedeciendo mi propósito, pero en algún momento de ese camino decidí huí como Jonás. 3 países después, 3 lenguas después y muchas experiencias de vida me han llevado a entender, ¿sí?, que requerimos desear ese propósito de vida, que no basta con lo que estamos haciendo. Y mientras tengamos conflictos con nosotros mismos y con el Creador, no podremos transmitir un evangelio de calidad, eterno, que impacte socialmente a las personas. No podremos hacerlo. Está haciendo aire aquí. No podremos hacerlo. Válgame, Dios mío. Ayúdame, Señor, ayúdame, Padre. Aplaca tu ira. Aplaca este aire. Lo ponemos aquí en el piso. Ese es el problema, brother. Ese es el problema. Que tú quieres ir por el mundo predicando un mensaje que tú todavía no has conocido. Eso a mí, fíjate, eso a mí me produce paz. Me da cierta serenidad porque me dice que Dios tiene todo bajo control. Sí. Que Dios tiene todo bajo control. Me relaja un poco, me hace entender que pues sí tomé la decisión yo de viajar y parar el ministerio, pero creo que también, ahí te va la otra parte, también creo que en todo esto influyó Dios. También influyó Dios, porque hay muchas cosas que yo he vivido en estos 3 años. Desde que salí de la Ciudad de México, donde debo de estar en las calles anunciando, que he vivido cosas que pues tenía que experimentar de alguna forma, incluyendo lo familiar.
Mi papá estuvo malo cuando llegué a Chihuahua, un momento, un tiempo. Estuvo enfermo, pero sobrevivió. Dios lo levantó otra vez. Y cosas similares. Creo yo que al mismo tiempo que nosotros huimos del llamado de Dios, de la presencia de Dios, porque tú puedes huir de Dios porque estás llamado al ministerio o porque huyes de Él, de su amor. Por esas dos razones se puede huir de Dios, porque huyes de Dios ministerialmente o porque huyes de Dios por su amor, porque le tienes miedo a su amor. Ambas son entendibles. Y eso a mí me hace tener cierta paz al respecto, porque quiere decir que al mismo tiempo que uno decide huir de Dios ministerialmente o de su amor, al mismo tiempo es parte del plan de Dios. Es parte del plan de Dios. Es parte del plan de Dios. Analiza eso. Mientras uno huye, ya Dios tiene preparado tu proceso. Es algo impresionante y es algo hermoso. Y hay veces, y escúchame bien lo que te voy a decir, hay veces que nuestro espíritu, alma y cuerpo desean tanto un encuentro con Dios, que todo lo demás no tiene sentido. O sea, la naturaleza, el ejercicio físico, cosas como esas que cualquier otra persona puede hacer de forma normal. Escúchame bien, si Dios te ha llamado ministerialmente o si Dios te ha llamado amorosamente a su amor o a su perdón, no vas a poder tener paz y concentrarte en esas cosas hasta que hagas las paces con Dios. Esa es la diferencia entre una persona que va a ser espiritual y una persona que permanecerá natural. El natural abre los ojos y dice, bueno, vamos a hacer ejercicio, vamos a calentar, no sé. En redes sociales hay mucho material de eso, ¿no? Ahorita, y muy poco evangelio, esa es la verdad. Ahorita, ¿qué es lo que más ves en redes sociales? Que hagas ejercicio, que comas bien, que hagas ayuno intermitente, ¿verdad? Hay mucho estoicismo en redes sociales, hay mucho maquiavelismo, mucha psicología oscura. Todo apunta a la independencia del hombre hacia Dios. Ahorita abunda eso en redes sociales y muy poco evangelio. Y te voy a decir algo, yo tomé la decisión de ya hablar en español. Ya no me interesa aprender portugués, ¿sí? Y no me voy a desgastar por hablar inglés, a menos de que sea necesario. ¿Por qué? Porque me había dado cuenta que en realidad cuando uno está en un país en el cual no se requiere inglés, como México, Portugal, y tú insistes en hablar inglés, es pues o porque trabajas y tu trabajo requiere la lengua inglesa, o porque buscas aprobación social, porque estás manifestando una carencia. Mírenme, escúchenme, hablo inglés. ¿Y qué sentido tiene requerir aprobación social? ¿Sí? ¿Qué sentido tiene
que los demás te validen. Si tú no te validas a ti mismo, a ti misma, en algún momento puede ser que sí importe, ¿verdad? Lo que se piense, lo que se diga de ti, que inclusive llegues a desear aprobación social. Pero, como todo, hay límites. Hay límites. Y ahorita tú te has dado cuenta que principalmente en redes sociales, Instagram, TikTok, la gente está actuando según lo que le dicen ser, lo que creen de ellos, lo que esperan de ellos. Y eso es tremendo, y eso es terrible. Es triste y es más preocupante porque tenemos hijos. Tenemos hijos, yo no sé qué va a ser de esta generación que viene después de nosotros, nuestros hijos. Los que tienen ahorita entre 8 y 15 años van a ser muy hábiles, muy inteligentes, eso sí, pero también van a estar impregnados de un deseo, una necesidad de aprobación social. Que inconscientemente nosotros, nuestra generación, también hemos estado buscando, y llegó un punto, un momento de mi vida en que dije basta. Basta, no pienso estar alimentando más esas carencias, esas heridas de la infancia. No más. No más. ¿Por qué? Porque todo eso tarda en apartarse de ti, de tu mente, de tu cerebro, como quieras llamar, de tu psique. Tarda mucho tiempo en apartarse de ti. ¿Y qué va a acontecer? Va a acontecer que cuando tengas paisajes naturales como estos, no puedas manifestar una vida consciente en tiempo presente. No vas a disfrutar el presente, vas a estar pensando en el pasado, vas a estar pasando en el futuro. Y es bien difícil. Y te voy a decir algo, hay veces que Dios requiere para sus propósitos que pasemos tiempo a solas con Él. Y es muy complicado, no por Él, sino por nosotros, por toda la dificultad, por todos los hábitos, todos los medios que tenemos para ejercer distracción y no ponerle atención y no hablar con Él y evadirlo, ¿sí? Entonces, se le complica mucho que entremos en tiempos de aislamiento con Él en este tiempo. O sea, o una de dos, o va a trabajar en esa línea, ¿verdad? En la cual estamos, heme aquí, mira, conversando, ¿verdad? De alguna manera, haciendo un video. Obviamente estuve un ratote allá solo orando, pero es algo difícil. A mí se me ha dificultado mucho en este tiempo hacer aislamientos, ayunos. La presión social, la presión familiar, la presión económica, las redes sociales. Estamos bien conectados, bien atados al sistema y no nos hemos dado cuenta. Y hay un evangelio gnóstico que se llama el evangelio de Tomás, creo que es el de Tomás, en la cual hay una frase de Jesús que dice: si no ayunas del sistema, no podrás ser libre. Si no ayunas del sistema. Así dice en el Evangelio de Tomás, gnóstico, esta palabra del sistema. Entonces, cuando hay una migración de ese sistema a estar en Cristo Jesús, hay una lucha tremenda. Es
yo lo estoy experimentando y este llamado, esta migración de estado ya tiene más de 3 años. Más de 3 años. Es difícil salir de ello. Del sistema humano, de lo lógico a estar en Cristo Jesús. Toma mucho tiempo. Toma mucho tiempo y cuesta mucho. O a lo mejor ese es el error, que a veces queremos hacerlo nosotros cuando el que lo va a hacer es Cristo. ¿Sí? No sé, esto era solamente una conversación. No tenía planeado grabar nada ni decir nada. De hecho, venía a grabar el río. Pero al final he estado comprendiendo y he estado entendiendo. Nunca en mi vida había deseado tanto, ¿sí? Estar en mi propósito. Y si ese propósito es aquí, bienvenido. Y si ese propósito es en México, bienvenido sea. Si Dios me concede tener gracia ante ti, ora por mí. Ora por mí. Si tuviera los recursos ahorita, yo ya no estaría aquí, estaría en México, haciendo lo que tengo que hacer. Porque inconscientemente he ido a tierras en las cuales no se habla el español. Es que es tremendo este llamado. Es tremendo, no es cualquier llamado. Y pasó lo que ha pasado siempre, y conforme pasan los años, cada vez más lo entiendo. Este ministerio empezó con algunos hermanos juntos en Ciudad de México. Después ellos se fueron y me quedé yo solo con el ministerio. Después estuve con un hermano y amigo, él y yo, también terminó yéndose. Desde inicio del ministerio se veía que la carga espiritual estaba de mi lado y no de mi ex esposa cuando estaba casado. De alguna forma ella renunció a ello cuando veía sus ojos y supe que en esto iba a estar solo por un tiempo. Después conocí gente otra vez por redes sociales. Me contactaron y lo dije al inicio de esta conversación. Me hablaban, me escribían, me hablaban hasta de usted. Me hablaban de hermano o usted, así con la palabra usted. Ahora son más que igualados y a mí en lo personal nunca se me ha dado eso de actuar con señorío o patriarcado como los pastores de este tiempo, como los falsos apóstoles, como falsos profetas. Y lo han confundido al grado de que les escribe uno, los busca uno y lo dejan en visto. No un día, no 2 semanas. A varias personas en algún momento les pedí ayuda. Ayúdame a editar videos, a cortar videos. Unos me dijeron sí y nunca lo hicieron. Otros me dijeron que no por sus actividades. Y yo realmente he entendido, bueno, es que estoy solo en esto. Es que estoy solo en esto. Y además la gente es muy negligente, muy huevona.
Y si te fijas, en este tiempo ha habido un gran crecimiento en la actividad ministerial individualista, o sea, individual. Todo lo contrario a lo que la iglesia cristiana protestante predica. Manipulación religiosa, trabajo en equipo. No por nada Dios te tiene en tierras individualistas. Portugal es una tierra muy individualista. En todos los trabajos hay gente tan individualista, no sabe trabajar en equipo. Pero por algo Dios me trajo aquí y por algo Dios te llevó a ese lugar, a ti allá, para que te hagas más individualista, porque lo vas a necesitar. Imagínate, si yo hubiera confiado en la gente que le he pedido trabajar en los videos, en el ministerio, que se vuelvan colaboradores, que seamos un equipo y no quieren. Si yo hubiera confiado en ellos, esto no hubiera avanzado. En el canal hay más de 1000 videos. Todos los he hecho yo y uno lo hizo una persona que era mi enemiga y terminó trabajando para mí. O sea, no que se haya incorporado aquí, sino que al criticarme subiendo un video a sus redes sociales, pues me lo editó en el minuto, en los minutos, en la duración que yo quería, que yo necesitaba. ¿Sí? Y así fue. De una u otra forma, ¿qué más te podría decir, no? ¿Qué más te podría comentar al respecto? Hay veces que va a pasar el tiempo y el tiempo, y no, nadie te va a ayudar ministerialmente, eres tú solamente. Hasta que llegue un tiempo en que verdaderamente se desarrolle un equipo. ¿O no? ¿O no? Existe la posibilidad de que no. Y más en estos tiempos, me parece completamente ridículo y absurdo, ¿no? Que haya gente que se crea algo por su nombre. Tú has conocido pastores, falsos apóstoles, falsos profetas que se dicen, que se llaman así: Elías, Isaías, Ezequiel, Eliseo y Pablo, Pedro y ya. Y ellos se creen algo que no son. O sea, ese nombre influye en sus personalidades y conocen la Biblia y Dios los llama ministerialmente y adquieren solo el nombre, pero no el comportamiento. Por eso me llama mucho la atención, ¿no? De que haya personas, líderes religiosos con esos nombres y su comportamiento deje mucho que desear. En fin, en mi opinión, podemos estar cerca o podemos estar lejos de lo que verdaderamente Dios nos ha llamado. Yo solo le imploro a Dios, le ruego a Dios que tengamos la capacidad de vivir en el presente, en este presente, sin tristeza por el pasado, sin ansiedad por el futuro, que poco a poco en esta transición, sí, nos permita tener experiencias nuevas para generar memorias nuevas. ¿Y qué generará todo esto? Pues una nueva realidad, ¿no? De alguna manera. ¿Qué más te puedo decir? Hola. En fin, como te puedes dar cuenta, este video no es organizado, no es detallado, no es simplemente un video del corazón
y de la mente. Un video calmador. Ya vendrán nuevas cosas próximamente. ¿O no? Solo Dios tiene la última palabra, pues reconocemos que Él da la vida y la muerte y de alguna manera hacemos lo que Él nos permite, sea mucho o sea poco. De eso estoy yo consciente. Desde Aveiro, en Portugal, a unos días de cumplir 7 meses en esta tierra, en la cual yo personalmente desearía no estar. Qué difícil situación, ¿no? Estar aquí y desear no estar. ¿Voy a terminar yéndome o voy a terminar adaptándome completamente a esta tierra? Son las dos cosas que van a suceder. No todo es color de rosa. La próxima vez que veas una imagen, un video de alguna persona turisteando por algún lugar, detrás de todo eso hay un precio. No es lo mismo ir de vacaciones a un lugar que quedarte ahí, que vivir ahí. La sonrisa que tiene una persona volando de Ciudad de México a Venecia, perdón, sí, a Italia. No sé si Venecia tiene aeropuerto. Volando de Ciudad de México a Italia y de ahí llegar a Venecia, ¿verdad? La sonrisa que desarrolla en ese traslado y estando allá no es la misma que va a tener viviendo 6 meses, un año en esa tierra. No es lo mismo. Nadie te está presumiendo nada. No hay nada que presumir. Hay cosas, ¿sí?, que tú tienes y no aprecias. Quizá tienes una familia, quizás tienes una esposa que te apoya, quizás tienes trabajo, quizás tienes esa paz mental cuando abres los ojos, esa tranquilidad de tener visualizado tu día, tener una rutina establecida. Eres afortunado, afortunada, bendita, bendito. Nadie te está presumiendo nada. Sí. Grabo este video sentado aquí en la marina de Aveiro y no hay nada que presumir. Realmente estuve grabando videos de comida y de puntos turísticos y no sé si lo vaya a seguir haciendo, porque siento que a todo eso se le tiene que incorporar algo con propósito. Algo con propósito. Tiene que estar el evangelio incluido ahí. Y mientras no sea así, todo eso me ha generado a veces sensaciones de insatisfacción, de vacío. Pues habiendo sido partícipe y experimental de la gloria de Jesucristo y de su evangelio, yendo a esos parámetros terrenales y vanos, se podría decir que uno se convierte en transgresor. Y a veces uno entiende por qué la Biblia dice mejor hubiera sido no conocerle de Él, del Evangelio de Dios. Pero al mismo tiempo nuestras vidas no podrían ser igual. No te escandalices por lo que yo digo, por lo que opino. Hay gente que habla más abiertamente y hasta les aplaudes, hasta les das dinero. Es más, hay gente que hasta paga dinero porque le rayen la madre, porque lo insulten. Yo simplemente estoy haciendo mi opinión y desahogándome un poco porque te voy a decir algo. Una vez entrevistaron a don Francisco, no me acuerdo de su nombre en la vida real, creo que es Jaime, quién sabe qué.
Entonces él como comunicador dice lo que muchos comunicadores han dicho en su vida, que sienten una necesidad de hablar y una necesidad de ser escuchados. Qué injusto es a veces este camino. Las personas que no deben de ser escuchadas son escuchadas en una conferencia, en un púlpito, en un canal de televisión, en redes sociales. Y los que creemos que deberíamos de ser escuchados no somos escuchados. Pero ¿qué se puede esperar si aún nuestros conocidos, los que bendijeron este ministerio, ahora ya nos dejan en leído el teléfono? ¿Qué se puede esperar uno? Es bien frustrante el no estar incrustado en el propósito de vida de uno. Tú a lo mejor envidias este lugar, esta vista, los viajes, aeropuertos de Europa, no sé, qué desees en tu corazón. Las verdaderas cosas que valen en la vida no es el dinero, no es ni siquiera el sexo, no es nada de eso, no es la comida. Se ha hecho una romantización tremenda de los placeres mundanos, ¿no? Desde hace muchos años en televisión, radio, literatura. Creo que lo más grande en una vida es el propósito de vida, de estar tú en el propósito de tu vida, en iniciarlo, desarrollarlo, ¿sí? Continuarlo, trabajarlo, triunfarlo. Ese para mí es el más grande parámetro, ¿sí?, de éxito en la vida. Dedicarte a tu propósito, y no necesariamente dedicarte a lo que te gusta, sino a tu propósito. Y no hay peor sensación y sentimiento y estado que no estar en tu propósito, que estar divagando entre dos pensamientos o no aceptar ese propósito. En fin. ¿Qué más te podría decir? El sacerdocio. Hay una parte en la Biblia, creo que es no sé si en Oseas o Malaquías, pero hay una parte, ¿sí?, en la Biblia que dice: te olvidaste de la ley de Dios, y da a entender del sacerdocio. Añade una consecuencia muy, muy negativa, que es: yo me olvidaré de tus hijos. ¿Vieras cómo es verdad esto? Si tú te has preguntado por qué tus hijos se están comportando como se están comportando, por qué algunas cosas, sí, están cambiando, y tratabas de victimizarte y de hacerte creer a ti mismo o misma que habías hecho todo bien, que eres moral, que vas a la iglesia a qué horas. Pero si Dios tiene un llamado para ti, un propósito de vida relacionado con su evangelio, su sacerdocio, su señorío, y tú te haces de la vista gorda o huyes de ello, las consecuencias las van a experimentar tus hijos. Es que ese es el problema. Dios no te mandó a casarte. Dios no te mandó
a estar dependiente de una organización religiosa. Cuando Dios llama a una persona, escúchame bien, de manera tan fuerte como el fallecimiento de un hijo, una hija, o un divorcio, y esta persona tenía un llamado ministerial, sí, a comunicar, divulgar el evangelio, y esta persona no lo aceptó, o en la misma iglesia lo confundieron, la confundieron, las consecuencias se verán manifiestas en los hijos. Por eso la típica madre que es cristiana y los hijos homosexuales o los hijos alcohólicos en la cárcel. Yo conozco muchos, en Ciudad de México conozco un señor que pues estuvo en la cárcel muchos años y siempre ha sido un hombre cordioso, o sea, delgado pero atlético y fuerte y de barrio, o sea, bueno para el tiro, ¿sí? Sabe pelear, inclusive todavía, o sea, a sus 60 años se ve fuerte, o sea, después llegó a los pies de Cristo y ahí estuvo unos años. Sin temor a equivocarme, te puedo decir que este señor, si tú lo conocieras, te darías cuenta que en él hay como un liderazgo, como una autoridad, como una experiencia de vida, como un testimonio, ¿sí? Pues salió de lo más bajo de las pandillas en Ciudad de México, Barrios Bravos, que tenía un destino ministerial fuerte, poderoso. Y en algún momento Dios lo llamó y no obedeció. Y no solamente dejó el cristianismo y además dejó a la iglesia, pero eso es irrelevante, dejó a Cristo. Y volvió a la fornicación, a el alcohol y a otras cosas tristes. Pues sus dos hijos mayores están en la cárcel, uno en Estado de México y otro en una cárcel, en un cerezo, en un penal en Acapulco. Y a uno de ellos le dieron cadena perpetua, o sea, no va a salir el muchacho a menos que Dios haga algo. Ese es mi más grande temor en la vida, equivocarme ministerialmente y no llegar al propósito de Dios en mi vida. He llegado hasta este punto de mi vida, aquí en Europa, en Portugal, reconociendo que he evadido la responsabilidad ministerial que Dios puso en mí, que los demás no van a entender, ¿sí? No comprenden, ¿sí? ¿Cuál es la recomendación de una persona normal? Bueno, estudia, consíguete una novia, viaja, no sé, haz deporte. Pero ellos no van a entender estos llamados. Si desobedecemos el llamado de Dios ministerial, van a pasar los años y vamos a estar perdidos autojustificándonos, pero es que yo he hecho las cosas bien y Dios no te va a dejar, vas a seguir orando y todo. No te va a dejar, a menos de que tú te apartes. Pero también eso puede afectar a tus hijos. Mejor que Dios nos lleve a nuestro propósito. Y como le he dicho, sea aquí o sea en México, pero en mi propósito, en mi llamado. Tú pídele a Dios lo mismo en el nombre de Jesucristo, porque a lo mejor cosas de las que estás experimentando no es que sean tu culpa directamente, pero te olvidaste de Dios. Realmente ahí es cuando uno entiende que tiene que permanecer
uno en Dios, buscarlo, acercarse a Él. Y no hablo de que vayas a una iglesia cristiana, eso ya es decisión tuya. Ve si quieres, yo ya fui, ¿sí? No hay nada nuevo que ver y realmente si estás despierto espiritualmente, realmente si eres un empático espiritual despierto, te vas a dar cuenta de muchas cosas en las iglesias. Andes donde andes, España, Portugal, México, Estados Unidos. Te vas a dar cuenta. Yo me refiero a que busques a Cristo. ¿Cómo le pidieron los discípulos a Jesús que les enseñara a orar? Bueno, verbalmente. ¿Y dónde lo hicieron? En la vía pública. Pues te acuerdas que Jesús decía, yo no tengo ni dónde acostar la cabeza. Eso quiere decir que Jesús no era mucho de estar en lugares, o sea, no. Él, la institución que estableció, no es un edificio, no es una construcción. Él llegó a congregar 5,000, 4,000 personas y alimentarlas a todas. No había techo, no había edificio, no había software. El otro día vi en redes sociales un software para iglesia. No friegues. Un software para iglesia, como si fuera un restaurante, ¿sabes? La gente que tiene restaurantes o negocio propio, tienes que tener un software, un programa para inventarios, para facturas, para catálogo de productos, para lista de productos, ¿sí? Ese es el detalle, ese es el problema. Software de iglesia, ¿para qué? Fíjate, hay veces que uno puede llegar a pensar en rehacer su vida personal, cambiando de tema. Y lo hace uno. O sea, te lo digo porque en este periodo, desde mi divorcio hasta hoy, he tenido algunas parejas, pero también he estado en largos periodos de soledad, o sea, de no tener pareja. Y realmente las más grandes interrupciones ministeriales, espirituales en mi vida se dieron cuando tuve pareja. Es serio esto. Tú, si eres llamado por Dios, tienes que poner en segundo plano tu posibilidad, ¿sí?, de rehacer tu vida personalmente, y es lo que más hay en las iglesias. Te casan, te buscan novio, están muy buenos los pastores para hacer matrimonios, para hacer relaciones. Todos los matrimonios, la iglesia que yo salí en Ciudad de México, todos los que hizo el pastor ese, todos se divorciaron. Todos. Es tremendo, es difícil, pero todo esto lo lleva a uno a pensar que lo mejor que puede hacer uno es obedecer y colaborar con el propósito de Dios. Y entender que hacer lo contrario no sería positivo, no sería favorable. ¿De qué es difícil? Sí, es difícil, pero con el paso de los meses y con el paso de los años te vas haciendo resistente y resiliente, ¿sí? Si sientes un gran vacío porque estás solo, bueno, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Tienes que buscar de Dios. Porque si ese vacío lo pretendes llenar con una mujer, te va a durar un tiempo nada más. Y te va a desviar y te va a herir. A menos de que sea una mujer, un hombre o una mujer que te mande Dios así para tu vida, ¿no? Pero seamos sinceros y honestos. Cuando Dios hace eso,
tienes que haber pasado el tiempo que Dios requiere y a veces es amplio el periodo que Dios requiere. La Biblia hace referencia a muchas situaciones en las cuales los hombres desviaban su corazón por una mujer, cambiaban de Dios prácticamente. ¿Sí? Los hititas en los tiempos de Abraham habían influido, ¿sí?, en la mentalidad de muchos hombres al grado de que se convirtieron en paganos idólatras. Eh, Hay muchos casos donde los enemigos de Israel eran astutos e inteligentes y usaban el sexo femenino para afectar, para alterar las relaciones espirituales de los primeros hebreos, después de los judíos y después de los israelitas. Al revés, perdón. Primero de los hebreos, después de los israelitas, perdón. Israelí o israelita, no sé cuál sea la diferencia, voy a investigar. La gente de Israel, los hebreos, la gente de Israel y después posteriormente los judíos. El culto judío se estableció cuando Moisés, ¿sí?, estaba con el pueblo de Israel en el desierto. Ahí empezó el judaísmo. Salomón, ¿verdad? Ya sabemos todo lo que hizo, por su corazón se desvió con tantas mujeres, tantas personas. Al grado de que en la Biblia no hay ninguna oración de arrepentimiento de Salomón. Por amor a David, posiblemente Dios lo haya redimido, ¿verdad? O salvado de último momento. Redención es el proceso. Salvación es el último paso de la redención. De manera sincera y humilde te pido que ores por mí, que hagas una oración por mí. Yo he orado por ti. Es lo más triste, ¿verdad? Como decía hace un momento, antes hasta de usted hablaban. Y realmente yo nunca he tenido ese comportamiento como abusador, coercitivo, ¿verdad? Con señorío así patriarcal que tienen los pastores y líderes cristianos de este tiempo. Y tú has confundido eso y ahora hasta te das el lujo de dejar en visto. ¿Qué te imaginas que anda uno viviendo en Europa? ¿Qué te imaginas, brother, sister, hermano, hermana? ¿Qué te imaginas, amigo, amigo? ¿Crees que aquí es todo color de rosa? ¿Crees que ando ganando en euros, verdad? Miles de euros. No tienes ni la menor idea de lo que dices si piensas de esa manera. Aquí las cosas son bien difíciles, bien difíciles. Esta ciudad es muy elitista, sí, muy elitista. El idioma es una barrera. No te atrevas a decir que el portugués y el español son iguales. No tienes ni la menor idea de lo que estás diciendo. Y aquí, en esta tierra, donde todo el mundo piensa que Portugal es un país amigable, ha habido casos de racismo y de segregación. Realmente va uno contra adversidad, nadando contra el agua. ¿Qué te imaginas cuando ves que tus parientes andan en Estados Unidos, en Canadá? ¿Crees que la vida ahí es fácil? No. En estos lugares tiene uno que trabajar más.
Yo nunca en mi vida había trabajado tanto como aquí en Portugal. Y con malos tratos y racismo. O sea, la próxima vez que veas a tus primos, a tu familia que se fue a Canadá, a Estados Unidos, que los ves, que se toman una foto en un lugar turístico, que se compraron algo, entiende, ¿sí? Que ese es solamente el momento del placer, pero tú no estás viendo todo lo que hay detrás, ¿sí? Y de ese tipo de imágenes, de ese tipo de compartir, ay, miren, me compré esto, comí en tal lugar, viajé a tal lugar, me harté yo, me harté. Y no sé si vaya a continuar con eso. Porque realmente te lo digo así, hace un par de semanas oré fervientemente a Dios y de muchas cosas me arrepentí. Y lo puedes escuchar en mi tono de voz y en lo que te he estado diciendo esta más de una hora de video. Y después de ahí Dios me ha tomado bajo su ala y ha estado moviendo y ha estado trabajando en muchas cosas. Pero las cosas no son color de rosa aquí, ¿sí? Y si tú no tienes la capacidad de hablar de esto y de reaccionar positivamente, favorablemente, por miedo al que dirán, eres frágil, eres débil, ¿sí? Le tienes pavor a que tus enemigos o tus amigos se enteren de que la pasaste mal, eres frágil, eres débil, no eres lo que dices. No todo es color de rosa. No todo es color de rosa. Pero me queda claro que Jesús es el Señor. Todavía. Todavía. Y tú no sabes cómo es que uno ora a Dios. No hay ni una sola vez que ore yo a Dios que no llore, y menos ahora. Y menos ahora. Le lloro mucho a Dios. Porque sus llamados son violentos espiritualmente. No son como te los enseñan en la iglesia, que el pastor ora por un hombre y una mujer y ay, Dios los llamó y los pone de diáconos. Esas son estupideces, la verdad. Los llamados de Dios son, olvídate, deja todo. Ahora salió lo de Daddy Yankee, ¿no? Que dejó todo, se despidió del mundo para servir a Cristo. Ese tipo de llamado no es real, no existe, no sirve. No existe. Hay un momento en el que Dios te llama y te dice, tienes que dejar todo y ahora conmigo. A ese inútil Dios le habló toda su vida, ¿sí? 2021, 2022, su gira de despidiéndose, la cabra en la imagen, ¿sí? O sea, la sangre, ¿todo eso qué? Cuando una persona es figura pública y hace esas cosas públicamente, de esa misma manera va a hacer su arrepentimiento, tiene que ser públicamente con detalles. Daddy Yankee lo que tiene que hacer es callarse el hocico, ¿sí? Y dejar de estar romantizando el evangelio y los llamados de Dios, colaborando a esta desviación de la verdad.
callarse el hocico y decir: Dios, me arrepiento ante ti por haber invocado al diablo, por haber vendido mi alma, por haber comunicado a millones de personas, a las masas, esta horrible confusión entre Cristo y el diablo. Pero ahí están como estúpidos los cristianos de este tiempo, evangélicos incompetentes, incongruentes. Todo el mundo aplaudiendo sus palabras, pero nadie se acuerda de lo que ha estado haciendo. Yo no soy Dios para juzgar, ni tú tampoco me puedes juzgar a mí. Tienes que respetar mi derecho a opinar. Si no te gusta o te gusta, eso ya es otra cosa. Pero tienes que respetar mi derecho a opinar. Como él lo hizo en público, pues tiene que ser público su arrepentimiento. Así no llama a Dios, ¿cómo crees? Así no llama a Dios. Ese no es un llamado de Dios. Pero mira lo que puede hacer el dinero y los recursos y los medios de comunicación. Pero así como llegó, mira, se va a ir. Esos llamados son de mentiras, son emocionales. Nada más. Está tomando una decisión bajo su ego. Para que una persona haya llegado así hasta arriba, porque el diablo lo llevó hasta ahí, tiene que renunciar a todo eso. Y la caída es dolorosísima. Si uno, no teniendo nada, ¿sí?, le duele a uno cuando Dios lo llama, ¿verdad? La carne se contrae y te duele la cabeza, te confronta la verdad, huyes de la verdad, la niegas por un tiempo. Imagínate una persona que llevó hasta arriba el diablo, es incongruente, es ridículo, es estúpido, ¿sí? Ese llamado que tú estás aplaudiendo en redes sociales de Daddy Yankee. Pero así como llegó, se va a ir, te lo puedo garantizar. Desde Aveiro, en Portugal, desde este lugar frío, húmedo y apático. Nunca había estado en un lugar tan apático. Tratando de vivir en el presente aquí, lo cual me está resultando muy difícil. Desde este lugar, en domingo, creo que es 9 de diciembre del 2023. Son alrededor de la 1 de la tarde. Mi nombre es Eduardo Tejeda y quiero orar. Quiero orar. ¿Sabes por qué? Porque tú ves este contexto, ¿no? El paisaje. Que estoy en Europa y todo eso, pero a mí nada de eso me importa. Jesús es todo lo que tengo. De verdad. Y si tan maestro eres que te atreves a darme consejos de cómo ser, de cómo me debo de comportar, de cómo debo vivir mi vida, ponte mis zapatos. Ponte mis zapatos. Un hombre que tiene esposa, que tiene sus hijos con él, que tiene todo, ¿sí? A mí no me puede criticar, a mí no me puede juzgar, a mí no me puede dar clases de cómo vivir, de cómo enseñar. Las personas que están solas, ¿sí?, que han llorado, que no tienen a sus hijos con ellos, son las que pueden a mí decirme qué hacer, aconsejar. Cristo es todo lo que tengo en esta tierra, escúchame.
es todo lo que tengo. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Ahí va otro estúpido en moto. Insisto, y después son los que lloran en los funerales, retando a Dios, retando a la vida, retando a la muerte. No llores a las personas que mueren en accidentes de motocicleta voluntariamente. Puedes llorar a los que mueren en accidentes de motocicleta por trabajo, pero no a los que lo hacen por placer. No son dignos de tus lágrimas. Y su memoria siempre va a estar manchada por el por qué tomó esa decisión, por qué se compró esa moto. No llores a los que no valoraron su vida así, la menospreciaron. Cristo es todo lo que tengo yo aquí. Hay gente que abre sus ojos y tiene a su esposa, tiene a sus hijos, tiene una rutina, una vida, algo que hacer, un trabajo, planes. Yo no. Siempre está esa inquietud, eso que solo Dios puede llenar. Porque Dios es todo lo que tengo aquí. ¿Qué importa el contexto que tú puedes interpretar de estar en Portugal? Es vano, no sirve. ¿Qué quieres escuchar? Que es lindo, que las mujeres son lindas, que la vida aquí, que la calidad de vida europea, que los euros, que la comida. ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué saliste a ver al desierto, Israel? ¿Qué saliste a ver al desierto? No hay nada que ver, todo es vano. Jesucristo es el Señor. Heme aquí, Dios, estoy listo para regresar a mi ministerio en el lugar que debo estar. Perdóname, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, por haber puesto lo material primero, lo económico primero, por haber fijado mis ojos en otro conocimiento, por haber visualizado y asumido algo tan vano que no es eterno, como el turismo, como el dinero, como la comida, como las compañías femeninas, como la ropa, como los electrónicos, como la vanidad de esta vida. Perdóname en el nombre de Jesucristo, Dios vivo, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice mi vida con tu amor, el cual es digno. Bendice la vida del que escuche tu nombre poderoso, que se identifiquen con este mensaje que yo aquí hablo, que yo aquí pienso, que yo aquí digo. Pues qué importa a este punto el qué dirán, Señor, el qué piensen, el qué pensarán. Yo quiero estar vivo y ellos están muertos. Yo quiero estar vivo y ellos mueren. Yo quiero estar vivo. Resucítame de entre los muertos. Lléname de tu Espíritu Santo y prometo obedecerte, como Jonás terminó diciéndote: te voy a obedecer. Aquí te espero. Aquí te espero.
pues tú sabes, Señor, que tú eres el único que me da ganas y fuerzas para vivir. En ti espero, mi Dios eterno. En ti espero, mi Dios eterno. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora sí, desde Aveiro, en Portugal. Mi nombre es Eduardo Tejeda y esto es todavía en español y en inglés si se necesita. Pero no me voy a quebrar la cabeza por hablar portugués ni inglés. Mi lengua es el español y a ti te tocó escucharme en español. Y creo que eso para ti es un gran privilegio. Esto es Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda.